Jesús Nazareno presenta la historia de Luzbel y el pecado en el mundo, según la doctrina católica. Hola, ¿cómo estás? Te damos la más cordial bienvenida a una nueva lección o un nuevo capítulo de esta serie de la historia de Luzbel y el pecado en el mundo según la doctrina católica. Gracias por acompañarnos. Yo soy Hugo César Segura Campos y el día de hoy vamos a exponer un tema bastante interesante. Para los que apenas van llegando o para los que van a ver el video por primera vez, te invito a que veas los otros para que puedas entender mejor este punto. Están en la lista de reproducción de la historia de Luzbel en este canal. Para los que ya hemos venido atendiendo estas citas, pues es más fácil, ¿no? De todos modos vamos a hacer un contexto o vamos a dar un contexto de los capítulos anteriores. Ya hemos hablado acerca de los nombres del demonio. Hemos tocado muy sutilmente el poder que tiene el demonio. Hemos comprobado cómo los demonios convivían con el hombre desde el principio de la creación, tal como lo dice el Génesis y también como aparece en las historias de los pueblos paganos. También hemos visto cómo lo nombra la Biblia y también hemos visto ciertas apariciones del demonio en la Biblia. Sin embargo, esta vez en la lección 8, me parece que sí es 8, sí es 8, tenemos que tocar un punto muy interesante para poder entender ciertas cosas. Y nos vamos a remontar a la antigüedad, a la historia del demonio o de Luzbel antes de su caída. ¿Qué pasó antes? Mira, en estos tiempos han estado pasando fenómenos súper importantes y extraños en la naturaleza y en el mundo, con los hombres, con los cambios climáticos, con los gobiernos, con las políticas que van a regir la tierra. Sin embargo, créemelo, no podrás entender estos fenómenos si no llegas aquí, al fondo del asunto, al kit de esta cuestión. Vamos a pasar en este canal todos los fenómenos importantes, hitos de la historia que han sucedido y los que están por venir. Es decir, llegaremos a esos puntos, pero decidimos nosotros comenzar desde abajo, desde lo básico, desde el principio, para cuando llegues a esos puntos sepas y comprendamos de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, para poder entender esto, el principio de esto fue la historia del demonio, o la historia de los demonios, antes de su caída. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo ahí? Otro punto interesante que quiero tocar es la complejidad de estos temas. Yo sé y entiendo que nos podemos quedar un poco cortos a la explicación de estos temas tan importantes. En primer lugar, por la complejidad del mundo espiritual del que estamos tratando. Es muy difícil, no tenemos muchos indicios ni conocimientos. Nuestro cerebro, nuestras investigaciones, no mías, de todo el género humano, son muy limitadas para poder explicar con precisión y de una forma atinada de lo que estamos hablando. Más sin embargo, por las revelaciones de la Biblia y por varios escritores que han sido especializados en eso y que han dedicado en esto, podemos dar más o menos una línea a seguir de lo que pasó con el mundo angélico. Queda de sobra decirlo que nos invocamos a nuestro Maestro Jesús Nazareno,
Nos encomendamos al Espíritu Santo y a Dios para que nos envíe su sabiduría y su inteligencia para hablar lo más acertado posible. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, de los arcángeles, San Gabriel y de todas las jerarquías que nos iluminen para nosotros poder expresar algo, para que la gente que lo vea aprenda. Ellos, los ángeles, son de cierta forma inspiradores de Dios y rabinos que cumplen sus órdenes de Dios en este mundo. Así es que nos acogemos a su confianza y esperamos que nos den en nuestra mente para hablar, y a la persona que ve este video le abra su corazón para que entienda ciertas cuestiones complejas. Pedimos también la intercesión de los santos, como Santo Tomás de Aquino, que habla muy bien acerca de los ángeles, también de los profetas, de los padres, sacerdotes católicos que han convivido con esta realidad angélica, tratándose de los demonios, pero sin embargo, en cuanto a naturaleza son ángeles caídos y saben mucho más por la experiencia y por la gracia de Dios de lo que podemos hablar. Así es que pedimos la asistencia del Padre Gabriel Lamort, del Padre Cándido y de todos los exorcistas que han muerto en esta lucha, que rueguen a Dios para que nos envíe su luz y su sabiduría para hablar de forma correcta y atinada. Una vez dando esta introducción, vámonos a pasar a la historia. Antes que nada, tenemos que entender que los demonios, antes de su pecado o antes de su caída, eran ángeles buenos, que en nada se diferenciaban de los otros, sus hermanos en la naturaleza y en la gloria. Su historia, desde el momento de su creación, corrió juntos con unos y otros, hasta el momento en que un grupo de ángeles, liderado por Luzbel, cometió su gran apostasía. Para los católicos esto es un dogma de fe, según el Cuarto Concilio de Letrán, en el que dice: Dios hizo existir de la nada órdenes de criaturas, a saber, las visibles y las invisibles, es decir, la angélica y la corpórea. También encontramos a San Pablo, que se refiere a esto en el verbo y por el verbo. San Pablo dice lo siguiente: porque en él han sido creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, así las cosas visibles como las invisibles, lo mismo los tronos, las dominaciones, que los principados y las potestades. Todas las cosas son en él y por él han sido creadas. Es muy importante entender estos dogmas, porque ya la Biblia está mencionando ciertas jerarquías, ciertos grupos de los ángeles. Los ángeles, como fueron creados sustancias simples, son simples espirituales. Es fácil entender bajo los ojos de la fe que no pudieron existir desde un principio y que ellos fueron realmente producidos por alguien, por una mano creadora que es nuestro Dios. San Juan, cuando recibió los mensajes del Apocalipsis, quedó admiradísimo de la belleza y del resplandor de un ángel, del ángel que le reveló. San Juan se dispuso a adorarlo, y el ángel se le impidió de una forma muy clara, diciéndole: guárdate de hacerlo, que soy como tú, siervo de Dios. Surge una pregunta muy interesante: ¿cuándo fueron creados los ángeles? Lógicamente fueron creados en el tiempo, pero es un tiempo muy difícil o muy diferente al de nosotros. Antes de la creación de los ángeles y de la creación del universo, es muy importante tener esto en cuenta, existía alguien, y era Dios. La Sagrada Escritura nos revela acerca de la soledad maravillosa, benéfica, provechosa y divina de Dios, en la cual no existía nada en el universo, nada, ni siquiera el universo, ni siquiera los ángeles.
Solamente existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de una forma unida en su esencia y en su bienaventuranza infinita. En la posesión de la vida y en la misma eternidad. No había nada fuera de Él, solo Él existía, solo Él y nada más. Eso lo dice o lo podemos reconocer en la sabiduría, cuando el verbo se refiere, el Señor me tuvo consigo, ya antes de que se hiciese nada, en el principio de las cosas, antes de sus primeras obras, Él me tuvo. A esto se refiere la sabiduría, que es la fuente o la que crea o la forma acertada con la que Dios hizo cada cosa en su momento y en la forma. Por eso nosotros, cuando tenemos dudas acerca de una cosa, acerca de un asunto, ya sea trabajo, ya sea escuela, ya sea aprendizaje, ya sea una decisión en nuestra vida diaria, pedimos la sabiduría de Dios con la que creó todas las cosas. Este silencio en el cual Dios estuvo solo es muy importante para nosotros. Es muy incomprensible saber cómo fue que Él existía en esa relación divina de una de las tres personas en una. Ese silencio, silencio lleno de vida, ese silencio en el cual Dios pensó las cosas, en el cual podemos a lo mejor decirlo, sin temor a equivocarnos, que Dios pensó desde la creación del primer ángel hasta el más fuerte, hasta el más pequeño, y desde tal vez la creación del inicio del universo hasta el final del universo. Al igual, desde el inicio de la creación de la tierra hasta el final de la tierra. Eso nos lleva a tener una conclusión que nos revela la Biblia, que dice, ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. También Jesucristo nos revela en su Evangelio con estas palabras que nos llevan a acomodarlas de una forma tan maravillosa en esta creación del universo y de los ángeles. Dice Jesús, nuestro Maestro, no tengan miedo que hasta los cabellos de su cabeza están contados. Y caben preguntas muy interesantes. Dios en su sabiduría y en su tesoro, que es su corazón, solamente lo sabe porque es un tesoro guardado. Tiene el conocimiento de lo que somos hasta lo que va a pasar. Grave el error que se comete la humanidad al aprobar los asesinatos de inocentes, porque de cierta forma están estropeando los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio de la creación nos pensó, nos diseñó, y tú como humano metes cuchillo para que no se lleve a cabo la obra salvífica o la creación de Dios. Y esto no puede ser más que un plan ideado específicamente por los ángeles malos, es decir, los demonios. Habiendo Dios destinado por su libertad, por su sabiduría, creó el universo, compuesto de criaturas espirituales y corpóreas. No nomás nos referimos a los seres humanos, que somos hechos de materia, nos referimos a las estrellas, a los astros, al sol, a los planetas, a los meteoritos. En infinidad, el hombre no ha podido explorar el universo y no lo va a poder explorar. Sin embargo, Dios lo creó con una naturaleza, con una simplicidad magnífica en la cual no podemos nosotros ni siquiera saber cómo ni imaginarlo. Solo tenemos que ver, que eso sí nos lo deja Dios por medio de su sabiduría y su iluminación, la simplicidad, la armonía con la que fue ejecutando cada una de sus cosas. Y así también creó a los ángeles, porque los ángeles estaban destinados para precedirnos a nosotros. Eran criaturas, no eran criaturas materiales, eran criaturas, lógico, espirituales. Dios creó incontables muchedumbres de ángeles. Cada uno son de una especie distinta, como lo afirma Santo Tomás. Cada uno tiene sus jerarquías, de las cuales vamos a hablar poquito más adelante. Vamos a detenernos un poquito. Dios, cuando creó a los ángeles, los hizo casi perfectos.
A pesar de que no todos son los mismos y no todos son las jerarquías a las que nos hacemos referencia, Dios los creó casi perfectos porque todavía tenían que ganarse, que es un segundo momento de esta historia, la visión beatífica, que es la perfección total de cualquier espíritu al que puede aspirar. Cuando Dios creó a los ángeles, en este primer instante, los tenía que haber creado con ciertos conocimientos y ciertos poderes que los seres humanos no podemos aspirar porque estamos atados en este cuerpo material al que Dios nos dio. Los ángeles tuvieron el conocimiento de Dios, lo miraron, supieron quién era Dios. Tuvieron también el conocimiento sumo del bien. También ellos tuvieron las virtudes a las que nosotros no podemos todavía aspirar. O si las aspiramos, las tenemos de una forma limitada. ¿Por qué? Porque todavía nuestro cuerpo está en el tiempo de prueba, en el tiempo de que tiene que pasar por fases muy distintas a las de los ángeles. Les dio cualidades superiores a todas las que nosotros podemos tener. Les infundió la voluntad, les infundió la sabiduría. En este primer momento, vamos a recalcarlo otra vez, les dio la templanza, les dio mucho conocimiento, sabiduría, y les dio una inteligencia superior a todos nosotros. Los ángeles no les dio necesidades, porque los ángeles no gozan de cuerpo como nosotros. Y como no gozan de cuerpo, no gozan de necesidades sensitivas, sensoriales, como las que nosotros tenemos. Pero la inteligencia, la voluntad, la templanza, la fortaleza, el conocimiento de Dios es súper mega diferente y es más potente, se puede decir muy potente al lado del de nosotros. Eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta porque a veces se nos olvida y que pensamos que nosotros somos los sabios porque cierta persona es inteligente. No, nada que ver. Los ángeles están jugando en las grandes ligas, como se dice vulgarmente, están a otro nivel. Ellos sintieron la gracia de Dios, tuvieron el conocimiento y la perfección para no caer en pecado. Los ángeles, lo único que les hizo falta fue como te lo vuelvo a repetir, la visión beatífica. El Señor los llenó de virtudes, los llenó de grandes cualidades para que ellos estuvieran a su servicio. Fíjate qué experiencia tan grande tuvieron los ángeles, qué conocimientos, qué halago, qué dotes tan especiales los tuvieron. Con razón nosotros nos dejamos llevar por la belleza de estos seres tan especiales a los ojos de Dios. Sí, qué lujo, la verdad, qué lujo de carismas, qué dotes para que ellos se pudieran jugar y pudieran estar bajo la presencia y bajo el servicio de Dios. Fíjate, aquí vamos a hacer un paréntesis un poquito, porque ya he estado tratando de encontrar de una forma resumida las cualidades por las cuales esas criaturas superiores al hombre e inferiores a Dios fueron creadas en el universo para que les sirviera a su Señor.